Sí, suposa que ens podrem després contestar entre nosaltres, veritat? Vale, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, l'aigua és un bé comú. L'aigua la necessitem per a tots, per al bestiar, per a les persones i per a l'agricultura. El que tindríem que decidir o pensar o valorar, veritat, en un moment determinat és què és més important, per a qui va dirigida l'aigua i de quina forma. Home, n'hi ha hagut una cosa que s'ha exposat així. Anem per parts. Nosaltres opinem que en matèria d'agricultura l'aigua és molt important, que és un factor que cada vegada tenim menys quantitat d'aigua, que se tenen que fer els estudis adequats per a poder avançar en el que tenim a l'abast, que necessitem tindre una agricultura ben controlada, però després també pensem que n'hi ha sectors on s'està convertint les terres de secà en regadiu, que era el que havia començat a dir abans i que m'haveu interrompit perquè s'havia acabat el temps, i que sobre ahir tindrien que veure en la realitat en companyia dels sectors agraris què és el que concretament tenim que fer per a poder avançar. Perquè n'hi ha hagut una cosa que ara s'acaba de dir, com és el trasvase Tajo Segura. Al parlar de Castella, suposo que referiràs a aquest trasvasament, dir que en tota la zona de Castella, per allò dels productes transgènics que se fan com ensaig majoritàriament i que no s'utilitzen, sinó que després es cremen majoritàriament, està ple de pous cegos sense autorització que fan que els aqüífers no tinguin aigua per a baixar la suficient aigua així, al Segura. Aquesta situació enloquida que el govern actual i l'anterior govern, tots els governs que ha tingut l'Estat, ha permès, ha fet que en un moment es plantejara el trasvasament Tajo Segura. Necessitem en el Segura aigua? Sí, se necessita aigua. Se necessita aigua per a l'agricultura, principalment. No se necessita aigua per a moltes coses més, perquè si al parlar de l'aigua estem parlant que anem a permetre la construcció, els xalets, etc., estem donant un mal ús a algo tan important com és l'aigua en l'agricultura i en la ramaderia. Ja he acabat. También quisiera, que no lo he hecho, agradecer a la escuela la invitación a Unión Progreso y Democracia, que creo que no lo he comentado antes, lo que demuestra que la sociedad civil sí que es y respeta la pluralidad política, cosa que otros medios pues no hacen, ¿no? Quería decirlo, se me ha olvidado antes, le pido disculpas a la escuela. En cuanto al tema de las aguas, UPyD tiene claro una cosa fundamental. El agua es una cosa común, como ha dicho la compañera, y es un bien nacional, y lo que aquí no hay es un plan ideológico nacional. Es fundamental que las competencias de agua, de ordenación de los recursos hídricos, sean competencia del Estado. Hemos sido un modelo para el resto de Europa en relación a la gestión de agua hasta hace 10 años, era a través de las confederaciones hidrográficas, porque mantenían una unidad funcional, no política, sino funcional, que era la cuenca hidrográfica. Desgraciadamente, el desarrollo de las comunidades autónomas, de los municipios, de las baronías territoriales, de los nacionalismos y de ciertos regionalismos, ha provocado la ruptura de esa funcionalidad. Y eso hay que revertirlo, y eso es fundamental, porque entramos en debates políticos cuando el agua no es una cuestión de debate político nacional en el sentido identitario, sino que tiene que estar vinculado obviamente al consumo humano y a el riego. En cuanto, por lo tanto, lo primero que propone UPyD obviamente es potenciación de las confederaciones, eliminación de las injerencias de las comunidades autónomas y municipios al respecto. No quiere decir que no tengan que participar, pero por supuesto esto de las cláusulas en los estatutos de reserva de agua pues no casa muy bien con la realidad del uso del agua. En cuanto al regadío, la política de regadío ha de ser también, otra vez, fundamentalmente, tener una estrategia nacional. El problema que tenemos con el regadío es, primero, que nos encontramos con unos campos que están absolutamente atomizados, que son pequeños, que no pueden soportar adecuadamente
una infraestructura de regadío que modernice realmente la agricultura. En segundo lugar, que nos encontramos obviamente con infraestructuras elefantiásicas que no sirven absolutamente para nada, que quedan muy bien en el periódico, pero que no desarrollan realmente la agricultura o las necesidades de los productores agrarios. Os voy a comentar los problemas que hay, por ejemplo, en Aragón con embalses realizados que no se pueden usar, básicamente porque los costes de utilización de esos embalses son tan altos, el coste energético, que impide su utilización de una forma viable económica y financieramente. No se trata de que la agricultura sea un sector subsidiado. La agricultura es el 10% del PIB nacional. La agricultura es una potencia, ha convertido a España en una potencia económica en determinada rama económica. Hagámosla sin necesidad de subsidiarla. Y en ese sentido, lo que propone UPyD, obviamente, es medidas de racionalización del agua y de uso eficiente, y acabo, por ejemplo, se apoya, hay un proyecto en el que participa esta escuela universitaria o el Centro Valenciano de Riegos, que depende de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que se pretende generar un nuevo sistema de regadíos prácticamente sin consumo eléctrico, ¿no? Esas son las medidas que precisa este país. Innovación para uso hídrico eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No, muy brevemente. Tenemos una directiva marco europea del agua que nos obligaba a determinadas cosas. Esto es del año 2000. Ni el Partido Popular, y yo soy del Partido Popular, durante los primeros 4 años, ni el Partido Socialista durante los 8 siguientes cumplimos con la obligación de la directiva europea, que es hacer los planes hidrológicos de cuenca, que tenían que estar acabados en el 2009 y que después tenían que ser evaluados 6 años hasta el 2015. Por lo tanto, al principio de esta legislatura, voy a los hechos, independiente de ideologías y de posiciones, hay cosas que hay que cumplir, que son las directivas europeas. Nos encontramos con que ha habido que hacer en 4 años el trabajo de los últimos 15. Se ha acabado el primer ciclo, nos encontramos únicamente con un plan hidrológico de una cuenca, además intracomunitaria, que es la del plan fluvial de Cataluña, y ha habido que hacer todas las demás, hasta los 25, las de Canarias, las intracomunitarias, las intercomunitarias. En estos últimos 4 años se ha desarrollado también el segundo ciclo, además todo ello con un gran consenso, a mi modo de ver, y yo creo que llegado a este punto, el 2015, ya nos hemos puesto en línea con lo que obliga la Unión Europea, creo que es el momento para hacer un gran pacto nacional del agua, pero al margen de consideraciones dogmáticas, oposiciones ideológicas, etcétera, creo que necesitamos el agua todos, ¿no? Esta comunidad necesita agua. Necesita agua y hay otros sitios donde son excedentarias las cuencas y, por lo tanto, creo que es necesario que eso se distribuya. Oye, nadie se plantea que no se tengan que distribuir los recursos económicos que vienen bien puestos entre comunidades, unas que necesitan más y otras que necesitan menos. El agua es exactamente igual, ¿por qué tiene que ser distinto, no? Otra cosa es que haya que utilizar bien los recursos, que no haya fugas, que no haya lo que sea, porque este país ha hecho un gran esfuerzo inversor en la parte, en las zonas de regadío, que no son muy grandes en términos cuantitativos sobre el total del país, pero que gran parte de la producción vegetal viene de esa zona de regadíos. Y se han hecho inversiones por parte de la Unión Europea, por parte de regantes, por parte de comunidades autónomas y del Estado, por valor de 3.800 millones desde el año 2000. Y si añadimos lo que han hecho los agricultores, son más de 5.000 millones de euros. Hombre, yo creo que hay que aprovecharlo. Es verdad que somos más eficientes, pero gastamos también más energía y hay algunas necesidades también ambientales. Pero ese plan es importante. Sí, ya casi me queda así. Ese plan es importante y, a mi modo de ver, hay que seguir haciendo inversiones en esa materia por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas para seguir modernizando nuestros regadíos y, sobre todo, asegurar el abastecimiento, tanto para agricultura como para consumo humano. Dolores, que nosotros también bebemos, ¿sabes? Ya, por eso lo he dicho. Bueno, pero luego iremos al debate, si te parece. E incluso industrial, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay agua, yo creo que hay que repartirla. Gracias. No, me quedo yo.
Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, lo ha dicho antes también Dolor, lo ha nombrado Rubén. El agua es un bien vital para todos, tanto para los seres humanos como para la agricultura, ¿no? Creo que eso no quepa ninguna duda. Entonces, nosotros lo que queremos es pues replantear también los planes hidrológicos actuales, porque no han funcionado. Lo único que han creado son pues enfrentamientos entre territorios, que creo que no conlleva pues a muy poco, sobre todo para los agricultores. Y por eso queremos pues elaborar un nuevo programa nacional de regadío que asegure todo eso, asegure la sostenibilidad económica en los territorios y, por supuesto, pues la ambiental. Con todo eso llevaría a financiar actuaciones de mejora y consolidación de las zonas regables actuales para que, bueno, pues quien no tenga ese estigma, pues oye, vamos a estudiarlo, pero primero vamos a asegurar y vamos a mejorar y consolidar donde tengamos el regadío. Y luego también una eficiencia energética, ¿vale? Con las plantas desaladoras. Yo sé que esto pues a algunos no les gusta, pero creo que se tiene que seguir apostando por el tema de las plantas desaladoras. Sí que es verdad que son caras, la energía es cara, y eso es donde queremos crear una eficiencia tanto hídrica como energética para que los agricultores tengan pues un contrato de temporada flexible que llevamos en el programa, donde paguen un precio en la época de riego, pero sí que es verdad que luego mayoritariamente durante el resto de año pues sea un pago simbólico de mantenimiento. Básicamente es lo que nosotros queremos exponer sobre el tema de agua y regadíos en la agricultura.